vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 6 del capítulo 3. Marcos 2, 23 al 3, 6. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: «Mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito?». Y él les dijo: «¿Nunca han leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer salvo a los sacerdotes?». También les dijo: «El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaban al acecho a ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Ponte de pie en medio». Y a ellos les dijo: «¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar?». Pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Esta mañana vamos a tratar con las dos últimas de una serie de 5 historias que Marcos ha registrado para dar cuenta de la creciente tensión, de este creciente conflicto entre Jesús y la religión establecida de su tiempo, es decir, entre Jesús y particularmente los fariseos. Nosotros vimos anteriormente que los fariseos se ofendieron cuando Jesús pronunció su palabra de perdón al hombre paralítico. Y ellos dijeron: «Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Por lo tanto, este Jesús está blasfemando». No consideraron ni por un instante que Jesús podía ser el Dios que perdona el pecado. Por lo tanto, se sintieron profundamente ofendidos con sus palabras. Vimos también que se escandalizaron cuando Leví, este publicano convertido en discípulo, realizó una gran fiesta para celebrar su conversión e invitó a sus amigos publicanos y pecadores. Y Jesús estaba allí al medio de la fiesta celebrando con ellos. Y nuevamente vimos que los fariseos se ofendieron cuando se dieron cuenta que ellos ayunaban, que los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, pero que Jesús y sus discípulos no lo hacían. Y ahora, en el texto que acabamos de leer, Marcos junta 2 historias que ocurren en 2 días de reposo, en 2 días sábado, durante el Sabbat. ¿Y adivina qué pasó? Los fariseos se sintieron una vez más ofendidos con Jesús. Ellos se ofenden por la enseñanza de Jesús. Ellos se ofenden por la conducta de Jesús en el día de reposo. Ahora, Jesús estaba muy consciente del curso de colisión en el que su ministerio lo había llevado contra los fariseos, contra la religión establecida de su tiempo. Y si observas el último versículo que leímos, el verso 6 del capítulo 3,
te vas a dar cuenta que estas dos historias que concluyen nos dan una idea de que rápidamente se generó un rechazo contra Jesús y ahora los fariseos se juntan con los herodianos, ambos enemigos, ambos opositores políticos, pero se reúnen y traman cómo vamos a destruir a Jesús. Ahora hay una ironía en eso, porque cuando Jesús pregunta, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o matar. Y Jesús sana a este hombre con la mano paralizada, lo restaura. En ese mismo día, los fariseos y los herodianos planean cómo matar a Jesús. Hay una terrible ironía. Aunque también tengo que decirles que como predicador no puedo evitar sentir que este versículo 6 suena como una advertencia. ¿A qué me refiero? Hay que tener cuidado con la enseñanza de Jesús acerca del sábado, acerca del reposo, porque esa enseñanza enloquece a la gente. Lo que Jesús enseña acerca del Sabbat, lo que Jesús enseña acerca del sábado, del día de reposo, para nosotros el día domingo, enloquece a las personas. Porque después de todo, una vez que Jesús enseña acerca del día de reposo, enseña del Sabbat, ¿qué pasó con él? Lo querían matar. Lo querían matar. Así que déjenme mencionarles 3 cosas que vamos a ver en estos 2 pasajes. Cada una de estas 3 cosas son como una especie de lente que nos permite llegar más profundamente al significado interno de lo que Jesús nos dice aquí. En primer lugar, vamos a pensar en la disputa que ha estallado en este día sábado. Este gran conflicto que estalló entre Jesús y los fariseos. La actitud de los fariseos en particular está expuesta aquí, de modo que nosotros podamos ver en el espejo de las Sagradas Escrituras si todavía hay en nuestros corazones algo de fariseísmo que está allí, que está presente. En segundo lugar, vamos a ver las instrucciones de Jesús acerca de este día. Él nos da algunas enseñanzas sobre cómo nosotros debemos guardar el día del Señor. Y en tercer lugar, quiero que piensen conmigo sobre esta descubierta que Jesús nos brinda acerca del significado interno y la importancia del sábado. Es decir, la verdadera bendición del día de reposo. La verdadera bendición del Sabbat. Entonces, teniendo esto presente, el tema para hoy es el siguiente: Jesús, el Señor del sábado. Jesús, el Señor del sábado. Entonces vamos con lo primero, la disputa. La disputa. Notemos la acusación que los fariseos le hacen a Jesús. Verso 23. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? No es que los fariseos estuvieran preocupados por el hecho de arrancar un poco de granos en el campo de otra persona. La ley de Moisés permitía eso, permitía que si tú estabas pasando por el campo de tu vecino, podías arrancar algunos granos de trigo para ti. Eso estaba completamente permitido en la ley de Moisés. Sin embargo, los fariseos estaban enojados porque, en su opinión, arrancar espigas en el día de sábado era una forma de cosechar. Y cosechar era una forma de trabajo. Y el trabajo estaba prohibido en el día de reposo. Por lo tanto, lo que vemos aquí de inicio es a los fariseos diciéndole a Jesús: ¡te pillé! ¿Viste, Jesús? Eres un infractor del sábado.
Permites que tus discípulos infrinjan el día del Señor. Ese es el sentido por detrás de la pregunta que le hacen los fariseos. Jesús es un infractor del día de reposo. Ahora, para ser justos, la actitud que están mostrando los fariseos aquí tiene sentido. ¿A qué me refiero? Si tú piensas que lo que te lleva a Dios es tu obediencia, si tú piensas que lo que te va a ganar aceptación por parte de Dios es la forma como tú te comportas, la forma como tú guardas la ley. Quiero decir, si fuera posible ganarse el favor de Dios obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo escrupulosamente cada precepto de la ley. Ahora te pregunto, ¿no estarías tan obsesionado como los fariseos de guardar cada aspecto de la ley? Cada punto, cada coma, cada tilde de la ley. Ellos realmente pensaban que era posible ganarse el favor de Dios. Pensaban que si ellos eran lo suficientemente estrictos, lo suficientemente justos, lo suficientemente religiosos, Dios los iba a amar y serían aceptados por Dios. Por lo tanto, ¿qué habían hecho? Habían elaborado un sistema de regulaciones adicionales a la palabra de Dios, sistema que era muy minucioso, sistema que era muy detallado sobre cada circunstancia, sobre cada situación concebible en la vida. De modo que al cumplir todos esos requisitos adicionales, se ganarían la aceptación de Dios y Dios les diría, bien hecho, aquí está mi reino, bien hecho, aquí está el cielo. El espíritu de obediencia legal, por así decirlo, había comenzado a saturar sus almas hasta el punto de que lo que más les importaba a los fariseos no era el corazón, sino guardar las reglas. Guardar las reglas. Ahora, si nosotros somos honestos, que a veces nos cuesta mucho serlo, esa misma actitud tiende a asomar su fea cara en cada generación. Si te ofendes, si tú te escandalizas por el aparente mal comportamiento de los demás, probablemente vale la pena que examines tu propio corazón. Puedes estar albergando allí en tu corazón un espíritu fariseo. Tal vez eres como el grupo de fariseos que se quejaba de Jesús, que se quejaba de los discípulos de Jesús en estos campos de trigo en el día de reposo. Puede ser que en realidad hayas comenzado a confiar en tus prácticas religiosas más que en cualquier otra cosa. Voy a la iglesia todos los domingos, leo mi Biblia todos los días, hago mis oraciones como corresponde. Bueno, antes de continuar, observemos cómo Jesús los trata. Observemos cómo Jesús resuelve esta disputa. Una de las cosas que este pasaje nos enseña tiene que ver con la forma de resolver disputas de doctrina. ¿Cómo las resuelve? Cuando alguien tiene una pregunta sobre doctrina, mira cómo Jesús responde. Vemos que él está ofreciendo aquí una opinión en contraria. Bueno, ustedes piensan esto, pero yo pienso esto otro. O Jesús les dijo, mira, mis ancestros me enseñaron que así era como se tenía que hacer. O Jesús les dijo, mira, ustedes siguen esta tradición, pero yo sigo esta otra tradición. Jesús no comienza diciéndoles, mire, esa es su opinión, esa es la interpretación de ustedes, pero yo estoy pensando mejor en otro tipo de interpretación. Insisto, ¿qué hace Jesús para resolver esta disputa acerca del sábado? ¿Cómo debemos nosotros dirimir nuestras disputas cuando hay desacuerdo sobre la doctrina? Bueno, Jesús les pregunta, ¿nunca han leído? ¿Nunca han leído? ¿Hacia dónde los está llevando Jesús?
los está llevando de vuelta a las Escrituras, los está llevando de vuelta a la palabra de Dios. Nunca has leído. Fíjense que la Confesión de Fe de Westminster, que es uno de los símbolos de fe de nuestra iglesia, al final de su capítulo inicial, del capítulo 1, que habla de las Santas Escrituras, nos dice lo siguiente: el Espíritu Santo, que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Esto es muy útil. El Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Cuando se trata de cualquier controversia o debate, cuando se trata, por ejemplo, de santificar el día de reposo, santificar el día del Señor, realmente no importa lo que tú o yo pensemos al respecto, o cómo me siento respecto al día del Señor. No importa lo que diga el mundo, o la opinión prevaleciente, o lo que alguna autoridad dice por allí, no importa eso. Lo que lo resuelve es lo que Dios dice en su santa palabra. Necesitamos entonces entrenarnos a hacer nuestra apelación allí y a descansar en la sentencia del juez supremo, es decir, a descansar en lo que el Espíritu Santo dice en las Escrituras. Entonces, en primer lugar, tenemos la disputa, este conflicto que surge entre Jesús y los fariseos, particularmente porque los fariseos entendían el día de reposo estrictamente. Le habían agregado un montón de requisitos extra. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Lo han leído? ¿No saben lo que dice la Biblia? Vamos a resolver esto. Abramos nuestra Biblia. Así es como se resuelve. En segundo lugar, tenemos las instrucciones. Creo que es muy importante, mientras estudiamos estas dos historias, entender algo. Jesús no está rechazando el principio del día del Señor, no está rechazando el principio del sábado, el principio del día del reposo, no está socavando el día de reposo, ni siquiera está reinterpretando el principio del día del reposo. Lo que está haciendo Jesús aquí es equiparnos para que santifiquemos el día del Señor de manera correcta. Y lo hace dándonos dos principios que nos guían para guardar de la mejor forma el día del Señor. Y el primero de ellos es el principio de la necesidad. El principio de la necesidad. Fíjense, verso 25. Y él les dijo: ¿nunca han leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? Jesús les recuerda las acciones de David. Y quizás tú te acuerdas de esa historia. David está huyendo de Saúl, y él y sus hombres entran en el tabernáculo y comen del pan de la presencia, de los panes de la proposición. Panes que los sacerdotes colocaban en la mesa del altar en el día sábado y que solo ellos podían comer, solo los sacerdotes, nadie más. Y este pan que ponían los sacerdotes allí era un recordatorio para los adoradores de la promesa del Dios del pacto. Es decir, yo fielmente proveeré para todas sus necesidades, para las necesidades de mi pueblo. E insisto, y solo los sacerdotes, solo ellos podían comer de estos panes. Pero en esta ocasión que les recuerda a Jesús, ¿qué pasó? Llega David con su grupo, con sus soldados, estaban hambrientos, estaban huyendo, entraron, tomaron el pan, comieron y quedaron satisfechos.
Entonces fíjense, ¿qué está pasando allí? La ley ceremonial, aquella ley que regulaba el culto en el Antiguo Testamento, que le prohibía a David comer por no ser sacerdote, da paso ¿a qué? A la necesidad. Ya que hay necesidad, ya que tienen hambre, ya que están muertos de hambre, coman de este pan, es el único que hay, no hay otro pan. Ahora, si lo piensas, hubiera sido muy contradictorio que en ese momento de urgente necesidad para David y sus hombres, donde había un pan que estaba allí, estaba en el altar, pan que, como ya les dije, simbolizaba la poderosa provisión de Dios para con su pueblo. Hubiera sido muy, muy contradictorio que David, el ungido de Dios, el rey que había sido ungido por Dios, no pudiese tomar de ese pan y comer y satisfacer las necesidades de él. Porque el pan simbolizaba al Dios que satisface todas las necesidades. Entonces, como vemos, en esta ocasión se dejó de lado la exigencia formal de la ley. ¿Por causa de qué? Por causa de la necesidad. Había hambre y tenían que comer. Y Jesús entonces nos recuerda que el sábado, el día de reposo, el día del Señor, no se trata de miseria. Se trata de bendición. El verso 27 dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. En el fondo está diciendo Jesús, el sábado es un don de la gracia de Dios para nuestra restauración, para nuestro bienestar. ¿Es realmente el plan de Dios que su pueblo permanezca hambriento en un día que habla de provisión? ¿En un día que habla de gracia? Claro que no. Claro que no. Entonces el significado del sábado nos insta, nos anima a hacer provisión para nuestras necesidades diarias y para las necesidades de aquellos que nos rodean, que nos necesitan, que dependen de nosotros. Entonces el primer principio que nos ayuda a comprender cómo debemos guardar el día del Señor es el principio de la necesidad. Es para satisfacer necesidades nuestras y necesidades de aquellos que nos rodean. Y el segundo principio mencionado por Jesús está en los primeros 6 versículos del capítulo 3, que es el principio de la misericordia. El principio de la misericordia. Porque fíjese, la escena cambia aquí. Ya no estamos en los campos de trigo, sino que estamos en una sinagoga en otro día de reposo, en otro día sábado. Y esta vez Jesús no espera a que los fariseos tomen la iniciativa y le pregunten alguna cosa, o lo cuestionen, sino que Él toma la ofensiva. Había allí un hombre con la mano seca, como dicen las versiones antiguas, una mano paralizada, una mano paralizada. Y Marcos nos dice que los fariseos estaban allí al acecho, estaban esperando con gran expectación para ver qué haría Jesús a fin de poder acusarlo. Pero en el verso 4 Jesús comienza el interrogatorio y les pregunta, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Nadie le respondió. ¿Y sabemos por qué? Ellos estaban albergando en su corazón ya hace algún tiempo un odio hacia Jesús, un aborrecimiento hacia Jesús. Y están en un día sábado, en un día de reposo, planificando cómo matar a Jesús, cómo destruir a Jesús. En el fondo ellos quieren decir que es lícito matar en sábado, porque es lo que ellos se proponen hacer con Jesús. Y es eso lo que el verso 6 nos dice. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Pero ellos sabían que la verdadera respuesta no era esa, sino que era salvar vidas, hacer bien. Por lo tanto, guardan silencio, no les responden.
Y vemos que Jesús, Él está afligido, Él está frustrado por el mal comportamiento de ellos, por no haber respondido lo que ellos sabían que era la verdad. Por lo que mira a este hombre y le dice, extiende tu mano. Dice que Él la extendió y su mano fue restaurada. No es difícil entender lo que aquí está sucediendo. Queda perfectamente claro lo que se nos está enseñando aquí. Nada encaja mejor en el día del Señor, en el sábado, que la misericordia. Nada concuerda más con el designio, con el plan de Dios para el día del Señor que hacer el bien, que salvar la vida, que mostrar misericordia. Y creo que esto es muy importante, que nosotros, que queremos tener un enfoque del día del Señor bien diferente. Porque nosotros queremos un día para nosotros. Un día para relajarnos, un día para descansar. Yo trabajo toda la semana, el único día que puedo descansar, el único día que es para mí, para hacer lo que yo realmente quiero, es el domingo, el día del Señor. Si somos honestos, no tenemos mucha paciencia con la enseñanza bíblica acerca del día del Señor. E incluso nosotros limitamos esto. No hablamos del día del Señor. Pareciera que hablamos de la mañana del Señor. Porque después de que me voy de la iglesia se acabó el día del Señor. Ahora el resto es para mí. Hago lo que quiero. Preferimos que Jesús nos diga algo como, mira, ahora que he venido, vamos a relajarnos. El sábado no es la gran cosa que los fariseos pensaban y que exigían, así que vamos adelante, pasémoslo bien, disfrutemos, hagamos lo que queramos el domingo. Bueno, eso podría ser una manera bien conveniente para nosotros de pensar. Pero ojo, vemos aquí que Jesús, Él no está relativizando el día del Señor. Él no está relativizando el sábado. Vemos que Jesús no está eliminando el principio del día de reposo, sino que nos está ayudando a guardarlo bien. ¿Cómo guardamos bien el día del Señor? Jesús no es demasiado obtuso como los fariseos, que negarían la misericordia, que negarían la necesidad corporal, solo para guardar una reglita. Pero tampoco Jesús es demasiado relajado como muchos en la iglesia contemporánea, que parecen tener 9 mandamientos en vez de 10, porque se olvidan por completo del día del Señor. No, Jesús, ¿qué quiere? Quiere que santifiquemos el día del Señor. Y aquí Él nos da las instrucciones de cómo podemos hacerlo. Y entendidas correctamente, en realidad nos ayudan a guardar el día del Señor de corazón. Nos ayudan a entender el significado, el propósito por el cual Dios nos ha dado este día. El sábado, dice Jesús, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, antes de continuar, déjame preguntarte, ¿cuál es tu actitud hacia el día de reposo? Es el día domingo. ¿Te esfuerzas con determinación y con gozo para santificar el día del Señor? ¿Llamas al día del Señor tu delicia o sientes que es una carga? Hay que levantarse temprano, que quiere ir a la iglesia. Hoy el día está tan lindo, podría andar en el cerro, en el parque, o ir al mall. No hay mucha cosa más que hacer en Curicó. Es la adoración a Dios y la comunión con los santos y el descanso de tu mente y de tu cuerpo y de las preocupaciones mundanas algo terrible para ti. ¿O te encuentras esperando
con anhelo por el día del Señor, cuando finalmente puedes oír la predicación de la palabra de Dios, puedes participar de la mesa del Señor, puedes con el pueblo de Dios en comunión cantar alabanzas y servir a Dios. Tenemos entonces las instrucciones. Guardamos este día haciendo obras de misericordia y obras de necesidad. Y eso implica también descansar. Así que si quieres dormir en un día domingo no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagas en la tarde. Y lo tercero que el texto nos muestra es la descubierta. La descubierta. Jesús nos ayuda, como hemos visto, a ver el verdadero significado y la verdadera fuente de la bendición de este día de reposo. Que realmente es una bendición. No es como el mundo dice, fomingo. No es eso. Es una bendición, es una alegría este día. Cuando Jesús recogió espigas en el campo este sábado, apelando, ¿verdad?, a lo que estaba escrito acerca de David ahí en 1 Samuel 21, me pregunto si nos damos cuenta de la gran afirmación que él estaba haciendo aquel día. Y es cierto, Jesús aquí está trazando un paralelo entre él y el rey más grande en la historia de Israel, que es David. Jesús le está diciendo en otras palabras, yo soy igual que David. En 1 Samuel, capítulo 21. Y eso es bastante impactante. Pero aún más sorprendente es la afirmación que encontramos en el verso 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él es el Hijo del Hombre. Ahora, para los oídos judíos, esta frase o esta expresión, Señor aún del sábado, o Señor del día de reposo, para ellos eso podría ser dicho únicamente por Yahvé, por Jehová, por el Señor. Porque fue el Señor quien instituyó el día de reposo al final de la semana de la creación. Entonces Jesús está diciendo, presten atención porque esto es importante, no solo que Él es el heredero de David, el rey de Israel, sino que Él es el Dios todopoderoso, que ha descendido, que se ha hecho carne, que ha tomado forma humana y que está allí de pie en los campos de trigo en el día de reposo, mismo día que Él instituyó con su palabra, mismo día que Él decretó, el séptimo día. Cuando el sábado fue dado por primera vez en Génesis 1, fue dado como una señal para nuestros primeros padres, señal de un mundo que aún estaba por venir, de un mundo de perfecto descanso, de un mundo final. Y nosotros sabemos que si Adán hubiese cumplido el pacto que Dios había establecido, si él hubiese guardado fielmente la instrucción de Dios, el descanso eterno del sábado hubiese amanecido allí mismo. Y la belleza provisional del jardín hubiera alcanzado la gloria inmarcesible de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y también sabemos que Adán no obedeció. Y desde entonces, en todas las épocas, el día de reposo ha continuado semana tras semana, hablándonos, ofreciéndonos la promesa de un eterno descanso que está por venir, que está por llegar. Un mundo donde el shalom, la paz de Dios, estará presente. No la mancha del pecado, no el aguijón de la carne. La paz de Dios reinará por fin. Entonces, ¿puedes ver realmente lo que Jesús está enseñando en estas dos historias que nos presenta Marcos en su Evangelio? Él está diciendo, ahora, aquí, por fin, el mismo Señor del sábado ha venido.
El gran rey de Israel, el verdadero heredero de David, ha venido para traer descanso sabático, para comenzar el reinado del shalom, de la paz, aquí mismo, ya, en medio de este mundo quebrantado. Curiosamente, cuando Jesús sanó a este hombre paralizado, tenía su mano paralizada, ¿qué se nos dice? Que el hombre extendió la mano y le fue restaurada. El verbo utilizado, que es traducido en nuestras Biblias como restaurada, ocurre solamente 2 veces más en el Evangelio de Marcos. Una cuando se refiere a una curación y otra al finalcito del capítulo 9, cuando Jesús habla de la restauración de todas las cosas al final de la era. Entonces, ¿ves lo que está sucediendo cuando Jesús sana a este hombre en este día de reposo? Esto es precioso porque Él nos está proporcionando una ventana para que veamos el significado real del día de reposo. ¿Dónde se puede encontrar realmente el descanso en el día de reposo? Nos habla de renovación, nos habla de una nueva creación. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde puedes probar esto? ¿Dónde puedes conocer esto? ¿Dónde puedes experimentarlo? Únicamente del Señor del sábado. Porque esto viene de Jesús. Jesús ha venido y ha triunfado sobre el pecado, la muerte, el infierno, y ha reunido y está reuniendo un pueblo para sí mismo, de cada tribu, lengua y nación. Y Él está edificando su reino en medio de este mundo oscuro. Y en su reino hay esperanza, hay descanso y hay paz. Ojo, aún no es el descanso perfecto. Aún no es la plena realización de nuestra esperanza. Aún no es la paz final. Pero es verdadero descanso. Es verdadera paz. Es verdadera esperanza. Y así como sigue el día de reposo, mientras nosotros confiamos en Jesús y esperamos a que llegue ese gran día, no con incertidumbre, sino con confianza real, ese día en que el Señor del sábado regresará. Y lo que ahora saboreamos, lo que ahora experimentamos de forma real, de forma profunda, aunque es imperfecto como lo experimentamos por causa de nuestro pecado, es incompleto por causa de nuestro pecado, pero un día va a amanecer allí en toda su plenitud y veremos la grandeza de este descanso de Dios en Cristo. Entonces fíjense, el sábado nos predica buenas nuevas. El sábado nos predica el Evangelio. Como dijo Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Hay descanso en el Señor del sábado. Hay restauración en el Señor del sábado. ¿Qué piensan entonces del domingo? ¿Es una carga pesada para ti? ¿O eres indiferente el domingo? ¿Es el día de reposo una forma de jactarte de tu desempeño religioso? Yo voy temprano a la iglesia, llego de los primeros, vengo bien arregladito. ¿Qué piensas realmente sobre el domingo? ¿Ves que de hecho es una oportunidad? Es una invitación para venir y tener comunión con el Señor del sábado. Es una invitación para dejar de lado todo lo demás por un día y tener comunión con el Redentor que resucitó. El día de reposo del domingo es la herencia
de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, que es el domingo. Así que saca de tu cabecita que la semana empieza el lunes, la semana empieza el domingo. Ahí empieza la semana. Y hay una oportunidad entonces para que vengas y encuentres descanso en el Señor Jesucristo. Este es el significado real del día del Señor. ¿Lo has experimentado? Oremos.